El año pasado, a esta altura del año, les hablé acerca de la fortuna, ¿se acuerdan o no? Y los romanos no se acuerdan. Si no se acuerdan que prediqué el domingo pasado. No. El año pasado, a esta etapa del año, yo me acuerdo que habíamos hablado un poquito de cómo, por ejemplo, para la cultura romana, que después se hereda acá, era importante la fortuna. Entonces ellos vivían dedicándose o entregando una ofrenda, ¿sí?, a la diosa de la fortuna para que les fuera bien. Entonces ahí hacían todos sus rituales, hacían lo de la patita de conejo, ¿se acuerdan? Eso es de los romanos. Los romanos creían que el conejo daba la buena suerte. Entonces, ¿qué pasaba? Desaparecían los conejos a fin de año. Además de hacer un buen guiso de conejo. Oye, rico el conejo, no sé si lo han probado. Está bien preparado, funciona. Y cortaban las patitas y con eso entonces iban y se dedicaban a la diosa Fortuna, viendo que en una de esas les iba a ir bien, que iba a dar un golpe de suerte, una sorpresa que podría venir con ese próximo año que se aventuraba. Y la gente se acostumbró a vivir de esa forma. Y entonces nosotros vemos que muchas veces en esta etapa del año hay un balance, ¿sí? ¿Qué cosas hicimos bien? ¿Qué cosas hicimos mal? ¿Qué nos falta? ¿Hacia dónde debiésemos ir? ¿Qué cosas reforzar? Y eso no está mal. Está muy bien que uno pueda hacer un autoexamen, ¿no? Que pueda revisar las áreas que tú necesitas fortalecer. El tema es que muchas veces funciona esto en términos de como lo hacían los romanos. Un examen de autoconciencia y sentirse mal porque este año no bajó los pesos que quería bajar, porque no alcanzó las metas financieras que tenía. Y a la larga es como que cae el peso de la desazón y es como, bueno, esperemos que el próximo año todo mejore. Y a veces esas palabras se toman tal cual. Los romanos lo hacían para decir, a ver si me va mejor tengo mejor fortuna el próximo año, ¿ya? Pero los hijos de Dios no caminamos así. Los hijos de Dios no caminamos en base a golpes de suerte, ¿sí? Nuestra vida no está hecha al azar. O sea, partamos por ese principio. Tú no existes por fortuna. Tú no existes, no estás en la tierra por el azar. Dios te formó con un propósito y un plan eterno. Y eso es muy valioso. Eso ya te hace una persona muy valiosa, muy amada, muy amado. ¿Por qué? Porque fuiste coherentemente pensado, diseñado y enviado a un tiempo y a un lugar. Entonces un día el Señor dijo, allá va la tierra de Condorito, ¿cierto? La tierra del Bambán Zamorá. Entonces ahí va. Y nace en Chile no por azar, no por fortuna. Y nace en el contexto que quizás te ha tocado vivir, que en muchos casos ha sido difícil y duro, no por mera casualidad. Dios es un Dios que trabaja con propósito y con planes. ¿Sí? Dios es un Dios de proyectos. Él es un buen inversor. Tú eres una inversión divina, aunque suene como lenguaje de coaching, perdón. Pero tú eres una muy buena inversión del cielo. Porque Dios puso en ti semilla eterna. O sea, ¿qué nos diferencia del vecino? ¿Qué nos diferencia del compañero de trabajo que no conoce al Señor? Que en ti hay una semilla eterna, que en ti hay una naturaleza de hijo y de hija, no por nuestros méritos, por su gracia, ¿sí? Porque Él llamó a lo vil y lo menospreciado. Él llamó a lo que no tenía ninguna posibilidad. A eso nos llamó. ¿No les gusta decir amén en esa? Sí, pues a lo que no era, a lo que no tenía ninguna opción. A eso el Señor dijo, venga para acá, yo puedo hacer algo contigo.
Yo puedo cambiar tu destino, yo puedo transformarte. Y Dios te convierte, escucha esto, de ser un proyecto cerrado, inviable, a ser una inversión celestial en la que Él está buscando que te fructifiques, que te multiplique, que puedas llenar la tierra. ¿Con qué? Con su gracia. Con su gracia. Entonces, no somos parte de la fortuna. Y no enfrentamos los cambios de tiempo, no enfrentamos los finos principios de año, viendo que algo vaya a pasar. No. Nuestro corazón se conecta a decir: Señor, ¿cuál es tu plan conmigo? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? ¿Por qué me estás llamando ahora? ¿Por qué estás soplando en mí? ¿Por qué estoy viviendo esta circunstancia? ¿Me he equivocado? ¿He hecho cosas que están desenfocadas? Yo hoy quiero hablar, a ver, ¿de quién creen que quiero hablar? ¿Ah? Sí, de Cristo, vamos a hablar de Cristo. Él es el centro de todo, pero ¿algún personaje? ¿Ah? Nehemías, no era tan difícil, ¿eh? No era tan difícil, Nehemías. Oye, el pastor sigue hablando de Nehemías, pero bueno, es que hay mucha riqueza. Y ha sido una palabra que el Señor puso en nuestro corazón para enfrentar este tiempo. Cuando decimos que la iglesia es profética, estamos hablando de una iglesia que puede entender el tiempo que está viviendo. Y por tanto puede soltar una voz, soltar una palabra y caminar sobre esa palabra en fe, ¿sí? La fe lo que hace es provocar un escenario. La fe engendra un escenario, así mismo como lo hace el temor, ¿sí? ¿Han hablado con gente que tiene miedo todo el tiempo? Es terrible, porque todo es catastrófico, todo va a salir mal, ¿sí? Esa gente opera de una fuente que es anti-fe, se llama temor. Temor al hombre, temor al mañana, temor a la escasez, temor a diferentes circunstancias. Pero nosotros somos, dice la palabra, esto dice el apóstol Pablo, que somos gente que en estos vasos de barro Dios ha depositado un tesoro. Un tesoro. Y ese tesoro se llama fe. Entonces no vivimos ni desde la fortuna ni desde el temor, mirando lo que viene, sino que en nosotros hay un tesoro que no hemos visto a veces, o que sí lo hemos visto y a veces está desgastado, y se llama fe. Fe. Yo les decía que la fe desata escenarios. La fe construye escenarios. Si tú le dices a tus hijos: hijo, la verdad es que es muy difícil que tú puedas alcanzar los objetivos, los propósitos que quizás Dios tiene para ti, porque hoy día yo no tengo los recursos, o porque nosotros quizás no podemos. Yo nunca pude, quizás tú tampoco. O sea, inmediatamente tú le armaste un escenario de debacle, de desastre y de falta de visión a una generación que está saliendo de ti. Pero el lenguaje de la fe construye a partir de la esperanza, a partir de la promesa que Dios ha hecho en una casa, en una familia. O sea, pregúntenle a Abraham. Pero ¿cómo tú vas a ser padre de multitudes si ya eres anciano, eres abuelo? ¿Tú crees que Dios va a hacer algo contigo? La fe es persistente. La fe empuja. Empuja y puja. Saluda ahí a la Karencita, al Andrés. Ahí salió el Isaac. Un aplauso al Isaac, que ahí deben estar mirándonos. Nació Isaac, el hijo de Andrés y Karen, el 23. Así que casi hubiese estado en la obra el otro día. Entonces la fe empuja, pero también va a pujar, va a hacer que nazca la promesa. Entonces, si no nos movemos en base a la fortuna, si no nos movemos en base al temor, nos movemos desde la fe. Pero esa fe, en la historia de Nehemías, es conducida
en una palabra que hoy día está muy de moda y que creo que es relevante también para la época que viene. Es conducida con estrategia. Estrategia. Dios es un Dios que al tener plan también nos entrega estrategia. ¿Sí? ¿Qué es la estrategia? Es un plan para alcanzar una meta. ¿Sí? Es una estrategia, un plan para alcanzar una meta. Ahora, es interesante que el concepto de estrategia viene del griego estrategia, valga la redundancia, que se combina con la palabra stratos, que significa ejército, y la palabra agein, que significa guiar o conducir. Es decir, estrategia, en su significado original, lo que está diciendo es dirigir un ejército. ¿Sí? Guiar un ejército. ¿Por qué? Porque la estrategia se piensa como un plan para resolver una situación de conflicto. Es un plan para tomar el territorio que un enemigo sitió o que otro tomó, pero que te pertenece. Entonces, el plan, la estrategia, vislumbra cómo yo voy a resolver esa situación crítica. ¿Y saben qué? Dios es un Dios de proyectos. Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de estrategia. Y Él este año quiere darte estrategia. Hay una diferencia entre la estrategia y la táctica. La estrategia es un plan de largo plazo. La táctica es cómo vamos construyendo en el día a día ese plan. Entonces, la estrategia es lo que podríamos decir una visión de largo alcance. Y nosotros, como te decía, no caminamos de forma ciega. Caminamos con estrategia. Y la estrategia está reflejada a veces de forma coherente en lo que vivimos, hacemos, y a veces no. A veces damos golpes como el invisible nomás y a ver cómo nos va. Pero otra cosa es saber a dónde tengo que apuntar. Es saber qué Dios dijo de mí y de mi casa. Y por lo tanto tengo un plan, hacia allá voy. El Eli ya tiene 16, 17. 16 tú. 16 también. Va a cumplir 16. Les cuento, a los 16 años yo conocí a su pastora. Y han pasado, ¿cuántos años, amor? ¿20? 22 años de eso. Plan. Estrategia. No, si era un cobarde. Era un cobarde, se los confieso. El Señor hizo algo de mí. Pero ojo, que Dios los mete en un plan de largo alcance y a veces uno no se da ni cuenta. Pasan 25 años, pasan 20 años y Dios sigue edificando en tu casa aún las circunstancias adversas y difíciles. Hay cosas que alcanzamos a ver, otras que no. Y gloria a Dios por cosas que a veces son difíciles y no tenemos quizás todo el paño abierto. Pero sí el Señor quiere que nosotros tengamos objetivos claros, metas de lo que viene. Si yo hoy día te pregunto, ¿cuál es el plan que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó? ¿Cuál es el diseño de tu casa? ¿En qué tienes que enfocarte los próximos 5 años, 10 años con tu esposa, con tus hijos, con tu propia vida? Eso reorganizaría tus decisiones de educación, laboral, financiera, de poder sacrificarte y esforzarte. Entonces, lo que estamos hablando no es algo que de alguna manera es secundario. Lo que estamos hablando tiene que ver con tu vida. ¿Cómo estamos valorizando el hecho de que Dios nos haya regalado una vida? Que Dios nos haya regalado una familia,
que Dios nos ha regalado, entre comillas, porque todo es de Él, ¿no? Pero que nos haya puesto en la mano muchas cosas que a veces por el afán, por el desgaste, no logramos valorizar. Allí ya hay muchas respuestas. ¿Con quién? Con lo que Dios ya te entregó, con los que están ya alrededor tuyo, con los ambientes donde Él ya te ha insertado. Ahí ya Él está hablando de su plan. No vivamos por la fortuna, no vivamos por el temor, vivamos en los diseños que el Padre ha entregado para sus hijos, porque Él nos creó para gobernar. No mañana, hoy. Hoy no leo ni un verso bíblico, Dios santo, Lore, me voy a apurar ya. Tengo una hora ahí determinada. Entonces Dios nos da estrategia para reedificar. ¿Qué cosas son las que, por ejemplo, son importantes de tomar en consideración? Yo te decía que la estrategia es un plan para alcanzar una meta y que la estrategia originalmente se ocupaba para resolver situaciones donde otro enemigo había sitiado o tomado tu territorio. Dios nos da estrategia para entonces reedificar en este tiempo. Pon atención. 1. Lo que el enemigo tomó o se apropió. O sea, Dios te da estrategia, te va a dar estrategia para reconocer qué cosas, literalmente, la tiniebla ha puesto sus pies, ha puesto su influencia para obstaculizar que avances en lo que el Señor te ha entregado por heredad. Hay muchas heredades que no reconocemos porque no hemos ido ni a su trono ni hemos ido a su corte. Entonces, la estrategia viene para sacar, remover lo que el enemigo tomó o que él se apropió. Segundo, Dios te va a dar estrategia para reedificar lo que abandonamos y dejamos en las ruinas. Hay cosas que el enemigo no ha tomado, hay cosas que nosotros abandonamos. O sea, yo digo Nehemías, después de casi 90 años que Israel había vivido esta invasión que tiró los muros por el suelo. Después de 90 años hay uno que se le enciende la lámpara y dice: esto está abandonado, está en la ruina y nos pertenece. Hay cosas que a veces decimos: es que el enemigo, es que la tiniebla. No, tú lo abandonaste. Por ejemplo, el ejercitar un don. Es que yo les predicaba a la gente antes y se sanaba y ahora no. Pero lo abandonaste. Dejaste de hacerlo. ¿Y qué pasó? Bueno, se apagan áreas de nuestra alma por no ejercitarla. Pero es que no me está yendo bien, no sé cómo hacerlo con el trabajo, con no sé qué. Pero es que abandonaste tu fuente primaria, que era oír al Señor. Y entonces vino la ruina. Hay cosas que abandonamos y que nosotros mismos dejamos en las ruinas. Y el Señor quiere darte estrategia para reedificar lo que soltamos. La Biblia dice que el obrero que es llamado y toma el arado no puede volver su rostro atrás, no es apto en el reino de Dios. Entonces, ¿en qué minuto soltamos el arado? ¿En qué minuto dejaste de cultivar? El arado es para cultivar. ¿En qué minuto dejaste de poner la semilla en tu hijo, en tu esposa? Y hoy día decimos: ¿pero por qué tiene esa conducta?
¿Por qué habla así? Bueno, porque abandonaste un espacio del corazón de esa persona. O más duro, más difícil es cuando a nosotros nos abandonaron y quedamos en la ruina. Cuando alguien que tenía que edificar, alguien que tenía que construir con nosotros, nos abandonó. Y parte de nuestro corazón se quebró. Bueno, necesitamos levantarnos. O te quedas todo el tiempo en el libro de Lamentaciones, o pasas al Cantar de los Cantares, para que el Señor cante sobre ti un cántico nuevo y diga: la primavera ha llegado, la primavera ha venido sobre ti. No te quedes estacionado en los lamentos. No te quedes estacionado en medio de esa situación donde sientes que estás ofuscado, taponeado. Dios es un Dios de resurrección. Y la resurrección trae consigo una promesa. ¿Cuál? Hay esperanza de gloria. Somos hijos de la mañana, somos hijos de esperanza. Entonces, sal de las lamentaciones al Cantar de los Cantares. Ven al cántico del amado, para que Él venga a reedificar sus lugares de huerto. ¿Están acá o no? ¿Sí? Entonces, Dios nos da estrategia para reedificar lo que el enemigo tomó, se apropió, lo que abandonamos y dejamos en la ruina, lo que quedó mal edificado y debemos volver a construir. A veces le echamos para adelante nomás, ¿no? Y los latinoamericanos somos buenos en eso, en no leer los manuales. Se nos pasa. ¿A quién no le ha pasado que le sobran los tornillos cuando un mueble? Yo tengo ahí una bolsa llena de tornillos que me sobraron. Maderas que no calzan. Démosle nomás. Pasa un año, ¡hoy qué malo este mueble! Sí, pues si no pusimos bien la base. Entonces, ¿en qué cosa necesitamos volver a revisar el manual? Yo te digo, estos días no los tomes, insisto, ni con temor, ni como lo vive el mundo, por la fortuna, sino que revisa el manual. Si terminaste una etapa, celebra, porque Dios ya te está preparando para otro momento de construcción, de reedificación. Pero si estás trabado y ves que algo se está medio desmoronando, necesito volver a reedificar. Necesito revisarlo. Estaba preparando esto, estaba leyendo, estoy todavía en la introducción, pero voy a avanzar. Estaba leyendo un libro de estrategia de un autor que se llama Lawrence Friedman, un tipo que se dedica a estudiar cómo funciona la estrategia en los chinos, en los griegos, en los romanos, cómo funcionó las guerras mundiales. Y él, en un capítulo, Friedman estudia la estrategia, pero en la Biblia. Muy interesante ese capítulo. ¿Sí? Y habla de Moisés, habla de David. Y al final de ese capítulo, él dice lo siguiente. En la Biblia, la estrategia se resume en lo siguiente. Dice, los humanos son capaces de elaborar sus propios cálculos, pero al final solo importa un juicio estratégico: si se obedece o no se obedece a Dios. O sea, a mí eso me impresionó. O sea, un especialista en estrategia dice, vamos a analizar la estrategia en la Biblia. Después de ver diferentes casos, dice, miren, en la Biblia la estrategia funciona solo bajo este juicio: si se obedece o no se obedece a Dios. Al libro ahí le puse amén al lado. Porque mucho de eso, en nuestro caso, tiene que ver con lo que Dios ya estaba hablando. O sea, hay veces que pensamos que va a venir un arcángel a decir, ahora, ya. Y el Señor ya te lo ha hablado 5, 7, 10 veces. El punto si es que estamos parados en la fortuna, en el temor o en la obediencia. Estrategia.
el Señor, en estos meses que vienen, acá el retiro que vamos a tener en fin de febrero, nos va a estar hablando a cada uno, si ustedes se dejan, de su estrategia y su plan para tu vida, para tu casa. No puedes caminar a ciegas en el aire. Dios tiene diseños y planes para ti y para tu casa. La obediencia muchas veces se colisiona con la falsa humildad, por ejemplo. No, es que yo sé, y tratamos de hacer cuadrar todo, ¿no? No, si yo sé que quizás Dios va de esta manera a ayudarme, voy a esperar un tiempo más, cuando sabes que muchos de los plazos están definidos en nuestras decisiones. El Señor siempre está con sus brazos abiertos como papá. Siempre. Él es padre. Primero que todo, Él es tu papá. Y cuando Él entrega un plan, viene el tiempo. Cuando Él soltó una palabra, entonces también viene con eso el tiempo. El tema es que nuestra desobediencia o nuestra falsa humildad o el orgullo o los traumas o las heridas que hay en nuestro corazón, esos temores, lo que hacen es frenar los tiempos de Dios. Y entonces cuando frenamos los tiempos de Dios, pueden pasar 90 años. ¿Saben cuánto se demoró Nehemías en reedificar algo que llevaba 90 años en el suelo? Dijimoslo otra vez. Gracias por su atención. 52, casi Pablito, muy bien. Gracias, hijo. ¿Lo notaste más o menos ahí? El torpedo. No. 52 días. En 52 días resolvió lo que había pasado en 2 generaciones antes. O sea, 2 generaciones atrás no lograron resolver lo que Nehemías, dispuesto al Señor, resolvió en 52 días. Hay tiempos que se frenan. Hay tiempos que se detienen. Y entonces necesitamos ver. Necesitamos estrategia. Y necesitamos ser descarnados. ¿Qué quiere decir eso? Honestos. Honestos con Dios. Si hay un problema en tu casa, si hay un problema con tu esposo o tu esposa, si Señor, tengo un problema. Porque no puedes reedificar algo que la base está chueco. Necesitamos resolver problemas que a veces por nuestra cultura chilensis nos hacemos los locos, los evadimos. Y si no sabes cómo resolverlo, pide ayuda. Hay gente que puede ayudar en interceder, en oír, en meternos en tiempos de sanidad. Pero no seas orgulloso, no seas despreocupado, no seas desprolijo. Porque Dios tiene para sus hijos siempre una salida. Siempre Él tiene una palabra. Y eso no significa, escucha esto, no significa que nosotros estamos hablando un mensaje hiper mega triunfalista. Hay procesos de Dios que son duros, que no los entendemos, que son difíciles. Yo tenía un plan hace años atrás. Bueno, parto ahí exponiéndome, no sé si lo he contado otras veces, pero yo tenía un plan, yo tenía un objetivo hace años atrás. Y dije, Señor, tú me hablaste que yo iba a ser de bendición para las naciones, que tú me ibas a guiar y a veces como que casi siempre a uno le dicen las naciones, ¿no? Las naciones. Entonces yo me metí a estudiar inglés, me metí a estudiar, hice un máster en estudios internacionales y dije, ya, estoy listo para ir a bendecir las naciones. Y renuncié al trabajo que tenía, recién llevábamos un par de meses casados y yo trabajaba en ese entonces con el segundo de Cancillería, el subsecretario de las Relaciones Internacionales de Chile. Y él me dijo, Javier, yo te hago una carta, yo te hago
una carta, tú con esta carta anda, presenta, da el examen y tú vas a ser diplomático. O sea, sí o sí. Imagínense la referencia que llevaba. Algo pasó, los meses después, todo cambió. Todo se derrumbó. Y no quedé. Era algo muy improbable. Esta persona me dijo, no, yo voy a hacer todo lo posible, no puede ser, bla, bla. Y yo me sentí destruido por dentro. Porque mi plan se vino a pique. ¿Se acuerdan de Mike Tyson, no? El boxeador. Imagínate que Mike Tyson te ponga uno bueno así. Un gancho así. Yo eso sentí más o menos. Estaba pasando como un gancho de un boxeador que de repente van y te dejan knockout. Porque un plan que parecía perfecto se vino al suelo. Entonces más encima mi esposa no estaba ni en Chile, no sé, bueno, sí, estaba fuera. Esas cosas que Dios crea para arrinconarnos. Entonces todo mi proyecto exitista, todo mi proyecto triunfalista se vino al suelo. Y me recuerdo que estuve una semana llorando porque no tenía trabajo, porque tenía una familia recién iniciada y porque algo que yo amaba en mi corazón se había ido al tacho de la basura. Entonces sentí que el Señor me tomó de los pies y me zamarreó y me dejó sin nada, o por lo menos así me sentía yo. Y en esos tiempos de oración yo le dije, ya Señor, yo de verdad ya renuncio a todo. Yo lo que quiero hacer es servirte. Bueno, y muchas cosas que le hablé al Señor. Pero lo único que Dios me habló en ese momento fue, ahora te puedo usar. Ahora sí te puedo usar. Me llamaron a las horas después de un lugar, de una universidad, me dijeron, tenemos una beca completa para ti, para que vengas a hacer un doctorado en investigación. Te hago pagar por estudiar. Y el Señor de pronto como que me hizo una cirugía al knockout que había recibido. Y fue como un enfoque. Hay momentos, escucha esto, hay momentos en que nuestra planificación y nuestros planes están más pegados a los anhelos de nuestro corazón que al propósito que Dios tiene sobre ti. Y ¿saben qué? No hay nada más lindo que decirle al Señor, Señor, yo me expongo a que examines mi vida y que saques toda idea que ha nacido de mi propio corazón. ¿Me van siguiendo o no? Porque es mejor tener un corazón que lo escucha a Él. No escuchemos nuestros propios corazones, porque el corazón es engañoso. Mejor oigamos la voz de Dios en nuestros corazones. ¿Sí? No escuchemos nuestros propios corazones, porque el corazón es engañoso. Mejor oigamos la voz de Dios en nuestros corazones. El corazón es el oído de nuestra fe. Te lo repito, el corazón, tu corazón es el oído de tu fe. Escucha al Señor, escucha una palabra, escucha una promesa y lo cree. Y esa fe, ¡pum!, construye una fortaleza en ti. Entonces,
tenemos que guardar y cuidar nuestro corazón. ¿Cómo construyo con el Señor una estrategia? Primer principio, comunicación. La estrategia, ese dirigir ejército, el avanzar hacia un plan que va a alcanzar un objetivo, requiere una vida de comunicación con Dios. En el libro de Nehemías vamos a encontrar al menos 12 oraciones, 10 que hace o que pronuncia el propio Nehemías. Nehemías 1:11, si me ayudan chiquillos por favor. Nehemías 1:11. Dice lo siguiente la palabra en el libro de Nehemías capítulo 1 verso 11. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento. Que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Ahí vemos que lo que encontramos en los inicios de este libro es que Nehemías es un hombre de oración. O sea, la estrategia tiene que ver con qué es lo que yo estoy recibiendo de parte del Señor permanentemente. Lo que dice ahí, su oído esté atento a la oración de Él, pero también que tu oído esté atento a la respuesta de Él. ¿Sí? Entonces hay un feedback permanente en la oración. Según Clinton Arnold, en el corazón del liderazgo está la comunicación entre Dios y el líder. Nehemías conocía los propósitos de Dios para un grupo antes de poder comunicarlos. Al recibir noticias de la angustia de los judíos exiliados, Nehemías inmediatamente le pidió a Dios discernimiento. En el verso 4, por ejemplo, dice: cuando oí estas cosas me senté y lloré. Durante algunos días hice duelo, ayuné y oré delante del Dios del cielo. La buena comunicación nos ayuda a tener claros los objetivos celestiales. ¿Sí? Y aunque es un principio básico, nosotros lo necesitamos recordar. Debemos ser gente de comunicación, debemos ser gente de oración, no solo de intercesión, también de oración, porque la oración nos mantiene humildes delante del trono. La oración nos hace dependientes de Él cada día. Hablarle al Señor, ser sensible a lo que Él tiene. Aún en las guerras, hablando de la estrategia, las señales de comunicación eran súper importantes, muy importantes. Por ejemplo, los griegos lo que tenían es que ellos inventaron, por ejemplo, un telégrafo. Párate, Jaimito. Párese, Jaimito. Ahí está. Imagínense, levante la mano. Ahí tiene una antorcha. Eso. Entonces él levantaba la antorcha. Eso. Yo estaba en otro monte, estábamos peleando con todos los enemigos y él estaba, entonces yo también levantaba la antorcha, ¿sí? Claro. Y yo sabía que si él levantaba la antorcha comenzaba una línea de comunicación, ¿ya? Entonces los griegos lo que hacían era tener como un tipo de sincronía con un semáforo que inventaron. Entonces lo ponían en el agua, después subían nuevamente, movían hacia acá, muevan hacia acá, y inventaron un semáforo, al ataque, vamos a parar un poquito, vamos a retroceder, ¿ya? Y entonces esas señales que son casi, gracias Jaimito por su participación, esas señales que son de alguna forma bien arcaica, ya en las guerras era muy relevante, ¿no?, el poder tener una buena comunicación. O sea, toda estrategia parte de una buena comunicación.
¿sí? Saber las señales, reconocer las señales. ¿Se acuerdan de David que dice que él escuchaba en las palmeras el movimiento de los ejércitos celestiales de Dios? Entonces cuando él escuchaba que los ángeles se estaban moviendo aún sobre las palmeras, entonces era señal para que el ejército de la tierra se moviera. David no se movía si primero no se movía, no había una señal en los cielos de que era tiempo de moverse. Tienes que aprender a reconocer qué es lo que Dios te está hablando. Entonces, para poder construir una estrategia, para tener claridad en la estrategia de Dios, partamos de lo básico. Revisemos nuestros tiempos de oración. Porque muchas veces el enemigo ha intentado enredar nuestra comunicación con él. Como los nazis lo hicieron. Los nazis, ¿se acuerdan del código Enigma? Los nazis crearon una máquina en la década del 20, se llamaba el Enigma. Entonces parecía ser una máquina de escribir. Pero no era solo una máquina de escribir. Iba decodificando, iba cambiando las letras y mandaba de esa forma su mensaje a su espía en diferentes lugares. Hasta que en Inglaterra, el Alan Turing, pero también una hija de pastor, Joan Clark, crean una máquina que logra descifrar qué es lo que estaban enviando en esta enigma. Y esa máquina fue muy importante para tener claridad de a dónde estaban atacando los alemanes y así poder llevar adelante el desembarco de Normandía. O sea, decodificar incluso lo que el enemigo estaba enviando. Necesitamos recuperar la vida de oración, la vida de comunicación con el Señor. Si tú no hablas con el Señor cada mañana, si tú no hablas con Él cuando aún estás manejando, cuando aún estás ahí levantándote y lo primero, o sea, Señor, mira mi corazón este día. Yo quiero adorarte, yo quiero entregarte mi casa, mi familia. Porque la intercesión es mirar a campo descubierto. La intercesión ya es el vuelo de las águilas, ¿no? Pero la oración es esa señal, insisto, de dependencia y comunicación permanente. A Nehemías quisieron enredarlo en la comunicación, en lo que oía de Dios, en lo que el pueblo oía de él y en lo que sus enemigos quisieron soltar como voces de confusión. Yo les cuento, este último mes yo he estado lidiando con un tema en mi oído izquierdo. Entonces un día estaba aquí ministrando y me voy a la casa con un pito aquí en el oído. Fui al otorrino, me hicieron examen en el otorrino. Oye, qué molestos que son los... Bueno, que te meten agua acá. Ya he hablado mal de los dentistas, ahora voy a hablar de los otorrinos, perdón. Pero, claro, te meten agua, no sé qué. Me hicieron el examen. No, su oído está perfecto, me dijeron. Está muy bien. Parece que usted está... el bruxismo, ¿no? Está mascando muy fuerte. Y estuvieron buscando qué me pasaba en el oído durante un mes. Y yo decía, Señor, prepara mi oído, limpia mi oído. Hay cosas que aún con cuestiones físicas que nos ocurren, Dios busca hablarnos. Y necesitamos que Él afine nuestro oído para poder ser preciso en saber qué es lo que Él tiene para nosotros. Aprender a oír nos puede librar aún de la muerte. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tu oído. Si tú quieres saber qué es el plan de Dios, saber la estrategia de Dios, lo primero que tienes que recuperar es una buena comunicación. Es limpiar tus oídos, es afinar tu oído. El otro día me invitaban a jugar fútbol y estábamos jugando fútbol y justo no llegó un equipo. O sea, a mí me invitó un amigo ya y no llegó un equipo y mi amigo no encontró nada mejor idea que invitar a unos chiquillos que estaban ahí. Eran cabros de 18 años, parece que eran cadetes, no sé qué.
terminé destrozado también. Pero al final terminó el partido y veo a un niño que está ahí y el Señor me dice, anda y dale esa palabra. Así que empecé a orar por él, Padre. Y me dice, toda mi familia es cristiana. Mi papá está en la droga. Yo quiero ser futbolista y estaba en un equipo, no sé qué. Nos pusimos a orar en el centro de la cancha, tanto así que los equipos que estaban ahí tuvieron que esperarnos porque estábamos orando. Y yo sé que, escucha esto, tener nuestros oídos afinados y destapados va a llevar permanentemente a que nosotros tengamos el corazón de Dios cerca. Lo que Él ama, lo que Él anhela. Y eso te va a ir haciendo romper la vergüenza, romper el temor, diciéndole cuál es tu agenda, Señor, cuál es tu agenda con la gente, cuál es tu propósito con esta persona, porque no es solo conmigo. Muéstrame lo que está en tu corazón para él, para ella. El Señor tiene hambre de hablar, hambre de comunicarse. Pero a veces le ponemos tanto rudimento de hombre que perdemos el primer amor, que nuestro corazón se endurece y no sabemos reconocer cuándo Él nos está hablando, qué es lo que Él nos está hablando. Disculpen que no le hable así de grandes estrategias celestiales, pero es que esto parte así. Tienes que tener una buena comunicación. La comunicación asegura unidad en el cumplimiento del plan. Y un segundo principio que está ligado a la estrategia tiene que ver con la visión, ¿sí? O sea, para poder tener claro el plan del Señor, una estrategia de Dios en mi vida, en mi casa, lo primero que tengo que recuperar es la comunicación. Pero lo segundo es que la estrategia me va a entregar una visión. Es decir, me va a decir hacia dónde ir. Me va a mostrar los planes. Nehemías 2:17 dice, entonces les dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Él está viendo esa situación. Miren el verso 18, y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Entonces Nehemías les da un propósito claro. Tenemos que reedificar lo que está destruido. ¿Qué cosa? Las puertas están quemadas a fuego, Jerusalén está desolada, las murallas están en el piso. Es decir, hay tareas concretas que Dios le entrega. Hay áreas específicas que Dios quiere hablarte. Hay áreas particulares que tú necesitas reedificar en tu comunión con Dios, en tu área sentimental, en tu área laboral, en el propósito que Él tiene para ti. Hay áreas particulares y específicas en las que Dios quiere reedificar. Tu área ministerial, en los dones que tienes. Nehemías fue claro y le dijo, vean esto, vean que la mala situación está asociada a las puertas, a los muros, a la ciudad. Ahora, lo interesante es que la reedificación va a partir de las familias. Y de las familias va a ser hacia afuera. Entonces, cuando tienes claridad, viene la visión. Y con la visión viene el respaldo de Dios. ¿Sí? O sea, tengo buena comunicación con el Señor. Estoy hablando con Él. Estoy preguntándole a Él cómo debo edificar. ¿Qué debo edificar? Leo la palabra.
estoy orando, el Espíritu me hace sensible, si tengo que orar por alguien, si tengo que hacer algo. Sí, y eso entonces va abriendo paso a una visión clara, objetivos. Da sentido para trabajar y establece entonces un estándar de excelencia. Ahora, con la visión hay dos elementos importantes: previsión y provisión. La visión no es algo que está así. Nehemías está previendo. ¿Me siguen, no? ¿Qué es prever? Es ver con anticipación. La fe nos hace ver con anticipación. Ver los planes de Dios. Dios dijo esto de ti. Juanito, Dios dijo esto de ti, de tu casa. Que Él te va a levantar, que vas a hacer voz de adoración, que vas a sanar, que el Señor te va a fructificar, que son ministros de Él. Y entonces yo comienzo a ver lo que Dios tiene sobre ti, sobre tu casa, y tú comienzas a verlo. Entonces, cuando preveo, trabajo en torno a lo que Dios me está hablando. ¿Me van siguiendo, no? ¿Sí? Entonces, la previsión es inteligencia celestial para resolver antes de enfrentar. Dios te da inteligencia celestial para que resuelvas antes de enfrentar. Eso es ser estratégico. No ir de choque al enemigo nomás a pelear, no. Te pasé. Porque ya sé hacia dónde tengo que ir. Ya sé qué es lo que Dios me habló. Por eso que a David nunca le iba a resultar con la armadura de Saúl. Porque lo que Saúl tenía era una guerra convencional. Era como siempre se hacía. Pero Dios le va a entregar a David una estrategia donde ya lo había entrenado por años. ¿Con qué? Con su onda. Es decir, Dios se había previsto y provisto. La visión viene con que Dios se prevé y provee. Entonces Dios te viste con el propósito, y el cómo resolverlo a veces te va entrenando por años y no sabías que para ese momento Dios te entrenó, te capacitó. Voy cerrando. La provisión son los recursos para ejecutar la obra. Muchas veces queremos la provisión, pero no hemos previsto lo que Dios quiere. Y Dios bendice, invierte en proyectos. No es sencillamente, es como muchas veces uno oraba y decía: Señor, quiero un auto, pero no siquiera sabe manejar. Entonces, ¿qué hace quien prevé? Primero aprende a manejar. Dice: Señor, estoy listo. Nehemías 2:7. Nehemías capítulo 2, verso 7. Nehemías capítulo 2, versos 7 y 8. Miren. Dice esto, Nehemías: y dije al rey, si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Ahí él estaba previendo. No, todavía no. Ahí él estaba previendo. Él dijo: yo voy a conseguir cartas. Voy a conseguir la delegación de autoridad. Muchas veces esos son títulos que tienes, recursos que Dios te ha dado, contactos que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que se te abra paso. No, lo digo nomás como me salga. A mí me pasa que hay gente que me habla y me dice: oiga, usted que es doctor, que es pastor, que es postdoctor, que todas esas cosas. Yo un día le creí al Señor, le dije: yo quiero servirte, anda y estudia, me dijo. Entonces nuestro corazón se pegó en fe al Señor. ¿Qué hizo eso? Que se nos dieran hoy día muchas credenciales, donde existe la posibilidad de incidir en agendas estratégicas, en cómo se enseña muchas veces, o en cómo se gobierna. Y son cosas que yo no hago públicas.
Pero son cartas y credenciales que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder llevar adelante una visión, un propósito que Dios te ha entregado. Nehemías dijo, antes de tener conflicto con los otros gobernadores: rey, fírmame estas cartas. Esa gente que tiene previsión, gente estratégica, que con los recursos que Dios le dio, con las herramientas que Dios los equipó, sabe la batalla que viene y ya la ganó. En su oración, en su intercesión, en su adoración, David ya le había ganado a Goliat. ¿Por qué? Porque él ya había estado adorando en los cielos de Israel. Cuando Saúl estaba triste, cuando Saúl estaba siendo atormentado, él estaba en los lugares celestiales, tomando el lugar del gobierno. Es decir, los cielos reconocían quién era David. Antes de ir a dar una batalla, los ejércitos celestiales estaban con él y estuvieron listos para ese día. ¿Por qué? Porque ya lo habían reconocido. Ya sabían quién era David. Esa gente que tiene visión, pero que además desde antes Dios ya desató una estrategia previsora. El que tiene previsión trabaja con fe, edifica con fe y sabe que en algún minuto lo que Dios le entregó va a venir en efecto. ¿Por qué, Señor, he estado aguantando todos estos años? ¿Por qué he tenido que servir de esta forma a tal persona, a la familia? Señor, no lo entiendo. Es que Dios te está formando para ese día. Es que Dios está levantando en ti una edificación fuerte y firme, porque Él puso en ti una visión. Verso 8. Y dice, y una carta, bueno, le pide carta para que lo dejaran pasar, ¿sí? Se anticipa. Y el verso 8 dice, y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Dios bendice la visión que Él pone. Dios provee la previsión, la visión, la anticipación, el plan que Él puso en el corazón de sus hijos. La provisión son esos recursos para ejecutar la obra. Y se le abrieron. ¿Por qué? Porque la tierra reconoce cuando es el Señor del universo el que está pidiendo esos recursos para que la visión que Él puso venga a cumplimiento y se ejecute. Y en estos días donde el Señor trae esa estrategia, cuando Él comienza a hablarte lo que está en su vida, en su corazón, esa provisión va a venir en la medida que nosotros estemos alineados a una visión clara. Muchas veces queremos la provisión, pero no estamos en la visión, no estamos en el plan que el cielo está abriendo. Y entonces a veces le pedimos al Señor al revés: Señor, dame los recursos. Cuando lo que tiene que pasar es decir: Señor, ¿cuál es el plan? Entonces yo entro en el río del propósito, y ese río del propósito atrae la provisión del cielo, porque Dios respalda y Dios bendice la palabra y la semilla que Él soltó. Entonces hay cosas que a veces estamos peleando en una forma muy terrenal, en una estrategia basada en el temor o en la fortuna. Pero es distinto cuando yo camino en el plan, cuando yo camino en ese propósito, cuando yo camino en la visión que el cielo tiene sobre mí. Pónganse de pie. Cuando Abraham estaba en esos días difíciles, llevando a su hijo, ¿se acuerdan?, a ser entregado como un sacrificio,
En el capítulo 22 de Génesis se cuenta la historia que subió un carnero, ¿no? Que se enredó su cabeza entre el árbol y Abraham dijo: el Señor se ha provisto, el Señor proveerá, Yahweh Jireh. Y ese proveer significó ver al cordero. Él vio al cordero, no solo al cordero que iba a ser un sacrificio en vez de Isaac, su hijo amado, sino que además vio al cordero. Amén. El principio de la provisión es ver al cordero. Cuando tú ves al cordero, ves la visión del Padre. ¿Cuál? El Hijo. Esa es la visión del Padre. El Hijo salvando, reinando, glorificándose a través de los suyos. Esa es la visión del corazón del Padre, el Hijo. Entonces, cuando tú ves al cordero, ves que todo está en Él. Ahí está la sanidad para tu alma, ahí está la reedificación, ahí está el plan, el propósito. Entonces, yo quiero invitarte que podamos abrir nuestro corazón a Él, al corderito, y le agradezcamos lo que Él está haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, este día te honramos, bendecimos tu nombre y nos exponemos a la luz de tu verdad. Tú eres quien conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Tú sabes, Señor, las áreas que son difíciles para nosotros, las áreas en donde necesitamos recuperar lo que el enemigo tomó o se apropió. Necesitamos las estrategias para recuperar lo que abandonamos y que también a veces dejamos en la ruina, o aún lo que quedó mal edificado y que quizás vamos a tener que volver a construir. Hoy nos exponemos a ti. Todo nuestro ser se expone a ti, Señor. Todo lo que somos se abre a ti. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra falta de comunicación contigo. Nos pedirte perdón por las veces que nuestro oído está cerrado a tu voz, por no tener una disciplina de oración, por creer que la intercesión reemplaza la oración. Perdónanos, Señor, por ser orgulloso en creer que el solo ver algo es suficiente cuando necesitamos depender de ti cada mañana, cada día, Señor. Perdónanos por escuchar nuestro propio corazón. Queremos oír la voz tuya en nuestro corazón. Necesitamos, Señor, hoy día pedirte que purifiques las áreas donde en nuestra alma, en nuestro corazón hay espacios de temor, espacios donde estamos ciegos. Sánanos. Sánanos, Señor, sánanos hoy. Sánanos. Sánanos, Señor. Que tu oído esté atento a nuestra oración, Señor. Háblanos, no deje de hablarnos, Señor. Perdónanos porque el desgaste, porque lo que dejamos descuidado o porque lo que el enemigo quiso destruir también dañó nuestro oído, Señor, y nos cansamos de orar, nos cansamos de hablar contigo. Perdónanos. Hoy día tú nos dices: venid, reedifiquemos, vengan y volvamos a construir. Vengan, levantémonos y edifiquemos. En el nombre de Jesús. Sana, Señor, las áreas de nuestra alma
las áreas de nuestro corazón. Queremos aprender a oír y a obedecer tus estrategias, tus planes, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de comunicación constante contigo, Señor amado. Acallamos todas las voces de distracción. Acallamos, Señor, todas las voces de confusión. Las voces de los enemigos que vienen. Las voces aún de gente cercana que ha llenado nuestros corazones con palabras de temor o palabras asociadas a la fortuna. Y hoy, Señor, abrimos nuestro espíritu, nuestro corazón a ti. Y yo te pido este día, Señor, que comiences a traer una vez más, Señor, todos esos diseños, todos esos planes que son más altos. Tus caminos son más altos, Señor, más altos que los nuestros. Oh, Señor, y venga una visión clara. Venga la visión clara que Dios tiene para ti. Como Él te ve, como un varón, como una varona, bendecida, bendecido, con familia, fructífero, próspero en Él, que le obedece, que le ama. El Señor viene a sanar todas esas áreas que están dolidas, que están rotas y que hoy no te permiten ver con claridad. Deja que el Espíritu de Dios ponga su mano sobre tus ojos. Y así como tus oídos son sanados para oír la voz de Dios con claridad, así también tus ojos hoy son sanados para tener visión. Y venga un espíritu previsor y venga la provisión que necesitas para el cumplimiento del plan de Dios sobre ti y sobre tu casa. Señor, tu palabra dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré. En el nombre de Jesús, hoy venimos a ver al Corderito, poner nuestros ojos en ti, Señor, y recibimos de ti vida y resurrección. Y con la resurrección y el espíritu de vida, Señor, el impulso para reedificar, el ánimo. Pueblo, animaos en el Señor, anímate, anímate en Él. Todo el desánimo se va, todo el pesar sale de tu corazón. Todo eso que te hace decir: es que ya no puedo, es que me es difícil, lo entregamos en sus manos. Y recibimos de Él el alimento, recibimos de Él la gracia, recibimos de Él la dirección del Espíritu Santo. Oh Espíritu de Dios, Espíritu Santo, recibimos de ti. Recibimos de ti inspiración, fortaleza, ánimo, fe. Sí, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que cuando ellos estén durmiendo en los sueños, para cuando estén orando, vengan visiones, para que en tu palabra, cuando estén leyendo la Biblia, vengan los diseños, venga el plan. Padre, que venga el hambre por oír y ver, oír y ver, oír tu corazón, tener esa comunicación contigo. Y vengan los planes. Sí, Señor. En el nombre de Jesús.